tenemos en la línea al doctor Edwin Cruz. Doctor, es sumamente preocupante. Estamos hablando hasta ahora de 151 personas que se han dado a conocer por la región metropolitana de salud y además 5.345 casos positivos en la capital, doctor. Así es, buenas noches César, buenas noches Alex, a todos los televidentes. Nosotros en los hospitales en realidad estamos preocupados. En el San Felipe hemos tenido 25 fallecimientos y eso que los pacientes más graves los atiende el tórax, los atiende el Hospital María y el Hospital Escuela Universitaria. 25 víctimas desde que inició la pandemia. 25 víctimas desde que inició la pandemia. Hoy tuvimos el fallecimiento de un compatriota de 53 años de aquí de la capital. ¿Y qué es lo que está pasando, doctor? Bueno, lo hemos dicho, la mayoría de casos es porque el ciudadano sigue llegando tarde a buscar asistencia médica. Sí, es preocupante. Nosotros en realidad recibimos los pacientes que nos envía el Hospital Escuela, los tratamos de apoyar las Clipper. Igual recuerde que con las brigadas ahora nos están refiriendo pacientes, recibimos también pacientes del Info y sobre todo recibimos, hay muchos pacientes que están llegando de otros lados. Entonces la mayoría de estos pacientes ya no están llegando asintomáticos. Lamentablemente muchos de estos pacientes ya están llegando graves. Y esto es preocupante, muy preocupante porque vemos que a medida que van aumentando lo que se esperaba, que van ascendiendo los casos, pues ya los pacientes están llegando mucho más graves a los hospitales. Ahora, doctor, una persona asintomática, porque muchos dicen, ojalá que me dé asintomático para no sentir, pero una persona asintomática se puede llegar a agravar en algún momento y perder la vida, llegar demasiado tarde. Así es, igual uno va viendo la evolución de los pacientes. Hay algunos pacientes que de repente nosotros los citamos en 48 horas, en 72 horas, sobre todo para ver sus exámenes controles, sus radiografías, sus hemogramas, su estado clínico. Pero definitivamente, como siempre lo mencionamos, este virus lamentablemente es muy mortal y existe ese rango de personas que son muy predispuestas a complicarse, los hipertensos, los diabéticos, los crónicos. O sea, doctor, que una persona que es positiva, asintomática, tiene que estarse realizando estos chequeos porque puede tener repercusiones igual. Sobre todo el paciente que inicia con esos malestares, fiebre, dolor en su cuerpo, cefalea. Recuerde que siempre se les hace un chequeo inicial. Hay algunos pacientes que de repente a medida que va evolucionando, pues uno espera el alto porcentaje, arriba del 80-85%, simplemente van a desarrollar un catarro simple, pero hay un porcentaje del otro 15% que son los que nos van a complicar. Hoy se sometieron a pruebas rápidas los empleados del hospital que usted dirige. ¿Cuántas pruebas se realizaron y cuántos dieron positivo? Sí, hoy logramos realizar, gracias a la gestión del doctor Manuel Gamero, nuestro epidemiólogo, y agradecer a los epidemiólogos del Seguro Social, logramos realizar 550 pruebas. Nosotros somos un hospital que tenemos un promedio de 1.200 empleados, como 200 médicos, como 500 personal de enfermería, como 500 administrativos. De esos tenemos 43 pacientes positivos de 550 pruebas. Eso equivale a decir más o menos el 8.6%. Los estándares internacionales mencionan que para ser un centro de atención médica, los estándares andan en el 21 al 24%. Igual hicimos un muestreo general aleatorio en el área de la atención de los pacientes, del personal que atiende a los pacientes COVID, incluyendo las señoras de aseo. Y en esa área, gracias a Dios, no hay ningún empleado de las pruebas que hicimos hoy que esté positivo. Pero sí hay todos los 43. Pero sí hay estos ¿Perdón? 43 empleados que sí han sido confirmados con COVID. Representa una baja importante para el hospital. ¿Un 8%? Sí. Porque inmediatamente aislados. Pero hay que ser responsables, César. O sea, qué bueno que todas las instituciones pudieran tener la facilidad de poder hacer un muestreo general, así como ha sucedido en otros países que pueden tener los PCR en el momento.
nosotros logramos conseguir estos PCR. Igual se invitó a todo el personal, incluyendo los que están de vacaciones, los que no les tocaba ir hoy al hospital. Logramos hacer 550 muestras y de los 550 nos salieron 43 positivos que ya se aislaron, se les va a tomar su PCR, igual pues se les da sus indicaciones y se van a incapacitar. Ahora, de estas 43 personas, doctor Edwin, a todas se les mandó a hacer ya PCR, porque estas eran pruebas rápidas. Inmediatamente ordenan la PCR porque eso del falso negativo, de que no son confiables, de que es un 50 o 60% confiables estas pruebas, también se aplicó a estas 43 personas los PCR. Se le va a hacer a los 43 empleados. Igual ya habíamos coordinado con el área del Seguro Social que los pacientes que fueran saliendo PCR, ellos nos iban a ayudar en una parte pues a realizar esos PCR en el Seguro Social. Mire, es ahí cuando se pregunta, y le voy a hacer la pregunta a usted porque está hablando de este tema del Seguro Social, y yo también tengo la duda, y voy a aprovechar para despejarla, porque mucha gente dice, ¿por qué el Seguro Social no tiene pruebas y sí está regalando las pruebas para que en otros lados se las apliquen? Entonces no logro entender yo este tema. ¿Cómo es para porque al derechohabiente le dicen que no hay. Correcto. Y aquí recibimos a diario denuncias. Mira, aquí vemos 50 desde las 10 de la mañana, desde las 5 de la mañana y dicen que no hay pruebas. Pero sí observamos que tanto a Infop se le está supliendo para pruebas rápidas y hoy también lo manifiesta el doctor Edwin Cruz, que se aplicaron 550 en el San Felipe. Sí, Ale, recuerde que todos los compañeros que, aparte de ser personal que está al frente, que somos un hospital y estamos atendiendo salud, todos los compañeros son asegurados. Son derechohabientes. Exacto, entonces ellos son derechohabientes, pues entonces es al personal, igual la gente del Seguro Social, ellos llevaban un listado, que el colega o el compañero de enfermería o el compañero de archivo o el compañero de seguridad que llegaba, se le iba anotando en el listado. Ellos ya llevaban un listado y todos son derechohabientes. Son 43 personas que dieron positivas hoy, ¿se suman a cuántas que ya habían sido aisladas, que ya estaban en tratamiento o que ya habían sido confirmadas con COVID en el Hospital San Felipe? Como un promedio de unos 25, 30 más, no tengo el dato exactamente, pero creo que son como unos 25. 30. 25 más, o sea que estamos hablando más de 60 personas. ¿Se ha contratado más personal o está en proceso para cubrir estas plazas? La mayoría del personal que se contaminó es el área de seguridad, el área de archivo. Es importante dejar claro, Cecia, hoy contratamos 23 enfermeras auxiliares más y 9 licenciadas y todas ellas es para la atención exclusiva de los pacientes en el área de COVID, para darle esa calidad de atención, porque es imposible que 1 o 2 enfermeras puedan estar atendiendo 25 pacientes y son pacientes que algunos de ellos están complicados. Personal que contratamos de código verde, de contrato y de interinato, son personal que está en el área COVID. Yo aquí lo aclaro, no tenemos una tan sola enfermera de plaza que esté atendiendo este tipo de personas. Nos sentimos, eso nos respalda a nosotros porque hoy se hicieron las pruebas aleatorias en el área de COVID, incluyendo a las señoras, como les menciono, de aseo, y en esa área no nos salió una tan solo de los empleados, tanto enfermeras como médicos, incluso las señoras de aseo. Con ninguna nos salió una prueba rápida positiva y eso nos deja a nosotros que los protocolos que se están manejando y los equipos de protección en esta área, pues gracias a Dios no ha habido ningún problema. ¿Cuál es el número, abogado, doctor Edwin Cruz, cuál es el número de cupos que hay a esta hora, a las 7 de la noche con 1 minuto, ahí en el San Felipe? Alex, fíjese que nosotros estamos manejando un promedio de 90, 92, 95 pacientes todos los días. Generalmente estamos dando un promedio de 8, 10 altas. Porque recuerde que si ingresamos 10 cada 10 días, estos pacientes van teniendo una buena evolución. Ahorita en este momento ya tenemos 97 pacientes. Nosotros siempre buscamos la manera de recibir de la Clipper, del Hospital Escuela. Sabemos que con 102 camas nosotros no vamos a resolver el problema ni vamos a tapar el sol con un dedo. Pero la respuesta sentimos nosotros que se la hemos estado dando a la población en este tema. Y hablando de respuestas, doctor, hay una buena noticia, que el fin de semana va a comenzar a funcionar
un laboratorio para hacer pruebas PCR ya ahí en el hospital escuela, o mejor dicho, en el hospital San Felipe. Sí, en el San Felipe. Fíjese que nosotros vamos a iniciar lo que es la toma desde la toma de las muestras del hisopado, todo el proceso de las muestras PCR, con esto de la biología molecular. Esos son para darle los resultados de manera pronta a los pacientes. Vamos a hacer un promedio de 8 pruebas cada 2 horas, equivale más o menos a 48 pruebas diarias, incluyendo sábados y domingos. Esta es una gestión que hemos hecho. Nosotros agradecemos a la doctora Carla Pavón, que nos ha apoyado en el área de laboratorio de virología, a la licenciada Claudia Sicafi, la ministra. Conseguimos con OPS que nos dieran los aires acondicionados, los enviamos a traer a San Pedro el fin de semana porque usted no encuentra eso, nos ayudó el ministro Silvestre, una casa comercial nos regaló una centrífuga refrigerante que en estos momentos usted no la encuentra, y con eso nosotros vamos a poder darle la respuesta al pueblo. ¿Por qué? Porque es difícil llegar, ingresar un familiar. Nosotros entendemos a la población, muchos de los pacientes los ingresamos y 2-3 semanas para que salga un resultado. Y ya con esto nosotros, ese paciente que va ingresando, vamos a poderle dar la solución si el PCR está positivo o está negativo y poderlo despachar o manejarlo. O sea, hablamos de un paciente, si necesita una cirugía o necesita alguien ser ingresada por otra patología como ser cáncer, antes ahora se le está pidiendo, tráigame la prueba de PCR. Y ahora ahí mismo se le va a poder realizar. Y eso está ayudando a los... Ahí queremos pedirle el apoyo a los colegas, ¿verdad? Ajá. Porque se les va a entregar su equipo de protección personal, se les va a entregar sus PCR, el pueblo se merece atención. Claro. Así como estamos trabajando en otros lados, ¿verdad? El pueblo se merece atención. Hay colegas ahí que sentimos nosotros que hacen la oposición. Hay una de las colegas ahí que está incapacitada el 16 de marzo y nosotros necesitamos unirnos como equipo. Lo hemos estado hablando con la señora ministra, lo hemos hablado también con la doctora Suyapa Figueroa. Yo creo que en este momento el pueblo nos necesita unir. Y hay abastecimiento de todos los insumos. Es una emergencia, el paciente de cáncer es una emergencia. Así es. Yo creo que debemos darle una respuesta. Hay gente que llega con problemas de vesícula, hay gente que llega con problemas de próstata. La atención no se puede parar en los hospitales. Doctor, y para atender todas estas... Agradecer todo este apoyo. Perdone, Alex. Para atender todo este tipo de emergencias o todo este tipo de situaciones difíciles con las que llegan los pacientes, diferentes enfermedades, sí hay abastecimiento necesario, porque usted mencionaba a esta colega o compañera de trabajo que muchas están en su casa, solo van a protestar el día que convocan y ni siquiera están atendiendo pacientes, pero es necesario que den a conocer si realmente están abastecidos de insumos médicos y medicamentos. Sí, gracias a Dios incluso el día de ayer pues recibimos de Copeco una parte de los equipos de protección personal, se nos entregaron unos overoles porque ya con esto ya vamos a empezar nosotros a hacer cirugías en forma y dejar claro que hay algunos compañeros que ellos están al pie de la bandera trabajando. Es importante decir, o sea, a todos nos da miedo estar en esta situación, pero yo creo que el pueblo nos necesita unidos y nos necesita trabajando. Los hospitales no se pueden cerrar. No, y otras patologías no se han detenido. Sí, entonces ahí queremos pedir el apoyo, pues, y ya teniendo y entregándole las herramientas a los colegas, pues, y al personal, nosotros no nos podemos parar. Somos un hospital que vemos emergencia, el paciente con cáncer es una emergencia. Exacto, y ya están sufriendo tanto con la enfermedad como para que no se les atienda por el COVID. Doctor, sin duda esta es una buena noticia, la instalación de este laboratorio estaría comenzando a funcionar el fin de semana. 40 personas aproximadamente estarían recibiendo la prueba PCR. ¿Cuándo se entregarían los resultados después de hacérsela? 48, un promedio de 44 pacientes, porque la muestra siempre hay 4 que salen, entonces serían 44 diarios y nosotros tendríamos las pruebas de PCR diarias. O sea, le estoy diciendo que vamos a poder... ¿por qué no hacen esa gestión que usted está haciendo en los demás hospitales? En los Clipper, en Infop. O sea, ¿por qué no les explica el procedimiento, doctor? Dele la fórmula. Sí, dele la fórmula mágica, por favor, porque es lo que ocupamos. Pruebas PCR para identificar, para controlar los contagios, para entregar el medicamento. Para tener realmente un verdadero dato de lo que está ocurriendo. Es compleja la situación. Yo no soy de entrar en discusiones estériles con gente. Yo creo que nosotros tenemos que unirnos a trabajar. Desde que yo he tomado la bandera o agarro la guitarra para hablar de este tema, no me gusta estar discutiendo con compañeros.
No, es que no es discutir, doctor, es decirles que también ellos lo pueden hacer porque realmente esta gestión es importante y es necesaria. Para iniciar este laboratorio de virología tuvimos que contratar 4 microbiólogos y 4 técnicos de laboratorio porque tenemos que estar listos para atender 24 horas y hay otros, o sea, no nos paramos, pues no, yo no espero que nos digan, consíganme el personal, nosotros lo conseguimos. Y yo creo que hacer la gestión, conseguimos una centrífuga refrigerante, en estos momentos usted no la encuentra en ningún lado, logramos que el apoyo de la OPS, que nos trajeran ese equipo, como le menciona la doctora Carla Pavón, la licenciada Sicafi y la ministra nos han apoyado con este tema de darnos esos kits en el laboratorio de virología, pero el pueblo se merece una buena atención, no podemos dejar que el pueblo, aparte de morírsenos por esta enfermedad del COVID, que es mortal, de todas las personas, lamentablemente, personas mayores de edad, con enfermedades base, esto es mortal. Doctor. No podemos dejar un cáncer, ese paciente se merece una calidad de atención y es difícil, estar peleando pues con la gente, pues sabemos lo preocupante, hay un montón de cosas que no podemos resolver nosotros. Estamos luchando para ver cómo resolvemos ese problema de transporte. Tenemos la máquina de rayos X portátil mala, pero ahí estamos luchando y buscando el apoyo de las autoridades, pero el pueblo se merece atención y busquemos toda la manera de apoyarlo. Doctor, y conociendo la necesidad de que hay de hacerse el hisopado, para dejarle claro a la población hondureña, doctor, ¿quiénes pueden ser atendidos a partir del fin de semana cuando entren en vigencia estas 40 pruebas PCR o el laboratorio? Va más que todo orientado a ese paciente que vamos a ingresar nosotros en el área COVID. Este también va orientado a ese paciente que nosotros vamos a ingresar para operar. Ya nos reunimos con los oftalmólogos, también ese paciente de catarata no le podemos decir que no. Alguien me dijo a mí, una catarata no es emergencia, claro que es una emergencia. Tal vez usted y yo no lo necesitamos, pero ese que vende a la orilla de la calle y que no puede vivir del diario y necesita dar un vuelto y está ciego, ese es una emergencia. Entonces yo creo que vamos a buscar la manera de operar ese paciente de cáncer, ese paciente de oftalmología, ese paciente del área de cirugía, esos pacientes de próstata y el paciente del área de COVID. Y importante, todo el colega que nos está apoyando, ¿verdad? También pues es una parte, porque igual el personal de salud hay que dejarlo claro, es mi responsabilidad cuidar a mis compañeros, no solo los médicos, sino que los guardias, el personal de aseo, el personal de lavandería, y hay mucho personal que está expuesto a esta enfermedad y como le digo, le agradecemos. Hay una parte del equipo, incluso el gremio sindical nos ha apoyado, hoy nos apoyaron a organizar estas tomas de estas pruebas rápidas y el deber de nosotros también es cuidar al empleado. Bien, muchas gracias, doctor.